Nuestro estudio, y para ello quisiera que oremos un momento para pedir al Señor su bendición sobre este tiempo que vamos a tener. Oremos un momento. Amado Señor, te agradecemos por tu misericordia y tu fidelidad, por tu gracia, por tu amor inagotable por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por guardar de nuestra familia, de nuestros hermanos. Gracias, amado Dios, por darnos más de lo que merecemos, o aún por darnos lo que no merecemos, Señor. Te agradecemos porque todo es posible mediante la intermediación de nuestro Señor Jesucristo, porque en su vida y muerte, Señor, nosotros recibimos la adopción, somos justificados, santificados. Te agradecemos, Señor, todo lo que hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Señor, y bendice este tiempo. Vamos a continuar con el estudio introductorio de la confesión de fe, con el fin de conocer, Señor, nuestro legado, nuestra historia, reconocer que aunque somos una iglesia independiente, llevamos continuidad con la iglesia histórica de más de 2000 años. Y Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, danos luz de estas verdades, Señor, que vamos a exponer. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, la semana anterior iniciamos con la clase 3 que trata del contexto histórico o los distintivos teológicos de la confesión de fe. Y como base, digamos, a este estudio, presentamos un círculo concéntrico, un círculo que representa lo que es la historia de nuestro legado o representa los distintivos más importantes de la confesión de fe. Si recuerdan, el círculo más grande que aparece allí, espero que esté en pantalla, el círculo más grande trata de la ortodoxia histórica, ¿no? La ortodoxia histórica. Debajo de ese círculo grande se encuentra la teología reformada, la teología reformada. Y hasta ese círculo nos quedamos la semana pasada. Hablamos de la ortodoxia histórica, un resumen obviamente, y también hablamos de la teología reformada representada por las 5 solas de la Reforma y por las doctrinas de la gracia, o lo que comúnmente se llama los 5 puntos del calvinismo. El día de hoy quisiera centrarme entonces en el tercer círculo que aparece allí, que es la teología puritana, la teología puritana. Recordemos, hermanos, que la Reforma Protestante fue iniciada en el siglo XVI, exactamente en el año 1517, el 31 de octubre, donde Martín Lutero clavó, ¿cuántas tesis? 95 tesis clavó Martín Lutero en la puerta del castillo de Wittenberg, de tal manera que, gracias a la ayuda de la imprenta, esas 95 tesis y otros escritos de Lutero se expandieron en toda Europa. Y es así como inicia la Reforma Protestante. Ahora, esta Reforma Protestante tuvo ramas, grupos que salieron de este movimiento. Y una de esas corrientes, o una de esas iglesias, por así llamarlo, es la iglesia anglicana o la iglesia de Inglaterra, del país de Inglaterra. Esta iglesia fue establecida luego de la ruptura con Roma, con la iglesia romana. Y es en este contexto, en la iglesia anglicana, en la iglesia de Inglaterra, donde nace el movimiento puritano. O es aquí, en Inglaterra, donde surgen los puritanos, donde nace el movimiento puritano. Así que el día de hoy vamos a ver una breve historia del puritanismo o cómo surgió el movimiento puritano, y en segundo lugar vamos a ver los aportes teológicos, o de repente más que aportes, los distintivos más esenciales del puritanismo. Si bien los puritanos no inventaron doctrinas nuevas, porque eso ya conocemos, sin embargo le dieron énfasis y profundizaron en ciertos temas que para Inglaterra en ese momento de repente habían dejado de ser consideradas importantes. Así que el puritanismo elevó estas doctrinas o estos distintivos. Así que
vamos a hablar brevemente de la historia del puritanismo. Y para ello debemos situarnos en el año 1534, 1534, siglo XVI, en el país de Inglaterra, en Inglaterra. Para este año, 1534, el rey de Inglaterra era Enrique VIII. Enrique VIII. Este rey, y por ende Inglaterra, ellos eran una sede de la Iglesia romana o de la Iglesia católica romana. Enrique VIII tenía una alianza con la Iglesia romana. Sin embargo, surgió el evento en que el rey quería dejar un heredero que ocupara su trono. El rey Enrique VIII quería un heredero que ocupara su trono, pero había un gran problema. Su esposa, Catalina de Aragón, ya tenía una edad muy avanzada. Sin embargo, tuvieron muchos hijos, pero muchos murieron. En ese tiempo los niños fácilmente morían por las enfermedades. No existían los avances tecnológicos o médicos que hoy en día existen. Así que morían fácilmente los niños en ese tiempo. Pero de todos los hijos que le nació a Enrique VIII de Catalina de Aragón, su esposa, su primera esposa, solamente quedó viva una niña llamada María, que más adelante va a ocupar un papel muy importante. Ahora, Enrique VIII quería un heredero, quería un hijo varón. Así que él decide anular su matrimonio con Catalina de Aragón y casarse con otra mujer llamada Ana Bolena. Pero para hacerlo, recuerden que ellos tenían una alianza con la Iglesia romana. Enrique VIII, para hacer algo así, tenía que pedir permiso al Papa. Así que Enrique VIII pidió el permiso al Papa o a la Iglesia romana para que anulara el matrimonio con Catalina de Aragón y contraiga matrimonio con Ana Bolena. Pero, como la religión romana no permitía que se anulara un matrimonio de forma ilegítima como este, Enrique VIII entonces decide deslindar o decide apartarse de la Iglesia romana para formar una nueva religión. ¿Cuál es esa nueva religión? La Iglesia anglicana. La Iglesia anglicana. En 1534 nace la Iglesia anglicana con el acta de supremacía. ¿Qué decía el acta de supremacía que decretó el rey Enrique VIII? Bueno, en esta acta de supremacía declaraba al rey como único y supremo jefe en la tierra de la Iglesia de Inglaterra. En otras palabras, el Papa ya no está en Roma, el Papa está aquí. Yo soy básicamente el jefe de la Iglesia de Inglaterra. Entonces Enrique VIII rompe con Roma y se crea una nueva religión o una nueva iglesia llamada la Iglesia anglicana o la Iglesia de Inglaterra. Así es como nace esta iglesia, la Iglesia anglicana, que hasta hoy surge, por supuesto. Ahora bien, tras la muerte de Enrique VIII, el trono pasó a su hijo Eduardo VI. Eduardo VI. Ni siquiera él fue hijo de Ana Bolena, sino fue hijo de su tercera esposa, que se llamó Jane Seymour. Eduardo VI accedió al poder cuando su padre muere, pero él tenía solamente 9 años. 9 años de edad. Y por supuesto, debido a su corta edad, el gobierno quedó en manos de los consejeros de este niño. Y estos consejeros, estos regentes, estaban fuertemente inclinados no al catolicismo, sino a la reforma protestante, que ya estaba en auge, mediante Lutero, Zwinglio y Calvino. Así que vemos a Eduardo VI, un rey de 9 años, y por supuesto por su incapacidad de gobernar, él tenía que recibir apoyo, tenía que recibir consejería, tenía que recibir regentes que ayuden a gobernar Inglaterra. Y estos consejeros eran protestantes o tenían afinidad con la reforma protestante. De tal manera que bajo el reinado de Eduardo VI, la Iglesia anglicana avanzó con pasos firmes hacia una identidad más reformada.
más reformada. Digámoslo así, aunque Enrique VIII deslindó con Roma, las prácticas que hacía la Iglesia anglicana era básicamente catolicismo, era básicamente romano, solamente con otro nombre. Con Eduardo VI, él asume el reinado y asume, por supuesto, el ser jefe de la Iglesia anglicana. Entonces, como él estaba siendo influenciado por reformadores, la Iglesia anglicana se estaba reformando, se estaban quitando algunos cambios litúrgicos, doctrinales, se avanzaron numerosas prácticas, o se abandonaron, perdón, numerosas prácticas iniciadas de Roma o heredadas por Roma. Sin embargo, estos avances se vieron interrumpidos tras la muerte temprana de Eduardo VI. ¿A los cuántos años llegó Eduardo VI al reinado? A los 9 años. Él muere a los 15 años. Muere a los 15 años. Recuerden, es una época donde los niños morían fácilmente por las enfermedades. Siglo XVI. Habiendo muerto Eduardo VI a los 15 años de edad, a pesar de los avances reformadores en la Iglesia de Inglaterra, lamentablemente el trono pasó a la hija de Enrique VIII. ¿Cómo se llamaba? María. Se llamaba María. El trono pasó entonces a María. Su apellido o su descendencia la llaman María Tudor. María Tudor, hija de Enrique VIII, la primera esposa, hija de la primera esposa del rey, Catalina de Aragón. Ahora, ¿cuál fue el problema? Bueno, María siempre había sido formada en el catolicismo romano. Siempre había sido formada en el catolicismo romano. Ahora piensen, cuando ella era una niña, su padre quería divorciarse de su madre. No la consideraba ella como parte de la herencia para que sea reina de Inglaterra. Así que hasta cierto punto María vivió o creció con un celo o con un recelo a la reforma protestante, habiendo sido ella criada en el catolicismo romano de su madre. Así que era lógico lo que pronto ella iba a hacer. Al ser María formada en el catolicismo de su madre, buscó revertir de forma violenta las reformas que habían avanzado en Inglaterra. Y lo que ella buscaba era restaurar la comunión con la Iglesia de Roma, que toda Inglaterra vuelva a ser católica romana. Pero para lograrlo, emprendió una dura persecución contra los protestantes, una dura persecución contra los protestantes, marcada por juicios, torturas y ejecuciones. Los niños podían ver en las calles personas siendo quemadas, porque María utilizó esta forma para volver a Inglaterra en sus raíces romanas. Hermanos, fue tal el derramamiento de sangre durante su gobierno que la historia la recuerda con el sobrenombre de María la Sangrienta. María la Sangrienta. Así se le conoce en la historia a María Tudor, María la Sangrienta, por las ejecuciones terribles y tortuosas hacia los protestantes. Ahora, la persecución, y esto es muy importante, la persecución bajo el reinado de María llevó a que muchos protestantes abandonaran Inglaterra, lógicamente. Llevó a que muchos protestantes abandonaran Inglaterra. Así que estos reformadores se fueron de allí y buscaron refugio en diversas ciudades reformadas, ya establecidas, como en el continente europeo, como Estrasburgo o sobre todo la ciudad de Ginebra. La ciudad de Ginebra, donde vieron de cerca la obra reformadora de Juan Calvino. Juan Calvino estaba en Ginebra. Así que los exiliados ingleses fueron hacia allí, la mayoría. Otros fueron a Estrasburgo u otros países de Holanda. Allí, los exiliados ingleses se afirmaron más aún en la teología reformada. Entonces vemos esta escena. María Tudor enfrenta el protestantismo con persecuciones, con torturas y sobre todo con ejecuciones. La respuesta inmediata de los reformadores es salir de Inglaterra y buscar refugio específicamente en Ginebra, donde estaba Juan Calvino. Ahora bien,
Para el año 1558, tras la muerte de María, porque obviamente tenía que morir, tras la muerte de María, el trono pasó a su media hermana, Isabel I. Isabel I, hija de Ana Bolena. Ahora, buenas noticias. Isabel I tenía mucha afinidad con la Reforma protestante. Tenía mucha afinidad con la Reforma protestante, por lo que su ascenso al trono despertó grandes expectativas en los reformadores. Así que cuando los reformadores que estaban en Estrasburgo, que estaban en Ginebra, escucharon que en Inglaterra tomó el reinado Isabel I, ellos regresaron de inmediato a Inglaterra. Los reformadores regresaron inmediatamente a Inglaterra y regresaron con mucho entusiasmo, creyendo que, por supuesto, bajo el reinado de Isabel I, Inglaterra se convertiría plenamente en un centro de la Reforma protestante. Sin embargo, la realidad fue distinta. La realidad fue distinta. Isabel I adoptó un camino intermedio entre el romanismo o el catolicismo romano y el protestantismo. Es decir, Isabel I eliminó varios elementos católicos, pero también conservó otros, mientras añadía ciertos aspectos de la Reforma. Entonces, hubo un camino intermedio con Isabel I. Pero, hermanos, cuando los exiliados reformados regresaron de Inglaterra, se encontraron con una iglesia, la iglesia anglicana, una iglesia parcialmente reformada. No totalmente, sino parcialmente reformada. Pero ellos estaban decididos a avanzar hacia una purificación más profunda de la iglesia, reformarla completamente, purificarla completamente. Estos reformadores, cuando llegaron a Inglaterra, buscaban limpiar la iglesia de todo vestigio católico, tanto en el culto, la doctrina, las vestiduras, la jerarquía eclesiástica y la disciplina. Y precisamente, hermanos, por ese anhelo de una iglesia más pura, comenzaron a ser llamados de manera despectiva, de manera insultante, puritanos. Se les empezó a llamar puritanos. Si se dan cuenta, ellos nunca se autodenominaron así. El término surgió como una burla, acusándolos de ser exagerados, acusándolos de ser demasiados estrictos por querer radicalizar, según sus críticos, la teología y las prácticas y el gobierno de la iglesia. Entonces, en conclusión, es con Isabel I que nace el movimiento puritano. Y el movimiento se consolida aproximadamente alrededor de la década de 1560. Ahora, los bautistas particulares, es decir, nuestro legado, nuestra historia, las primeras iglesias, surgen de este movimiento, porque con el paso del tiempo subieron al trono distintos reyes en Inglaterra. Y eso lo veremos en la próxima clase cuando hablemos exactamente de los bautistas particulares y cómo nació, por ejemplo, la primera iglesia. Pero con el paso del tiempo subieron al trono distintos reyes, algunos más cercanos al catolicismo, otros más cercanos al protestantismo. Y en ese ambiente los puritanos comenzaron a dividirse en propuestas. Algunos, enseñados por John Knox o Juan Calvino en Ginebra, ellos optaron por un gobierno presbiteriano. Otros no estuvieron de acuerdo con un gobierno presbiteriano y optaron por una iglesia o por iglesias locales independientes, sin ningún atisbo en el hecho de que alguna autoridad fuera de la iglesia local tenga incidencia en ella. Para los años 1640, cuando el puritanismo el movimiento ya se había formalizado o ya tenía mucho poder en Inglaterra, es en esos años donde surgen los bautistas particulares. Los bautistas particulares. Hermanos, todo este recorrido breve, histórico, que hemos hecho, nos muestra que nuestra confesión de fe, escrita por los bautistas particulares, nacen de este movimiento, del movimiento puritano.
Ahora, ya que hemos hablado de la historia, vamos entonces a ver los rasgos prácticos o teológicos que el puritanismo nos dejó y que nuestra confesión mantiene hasta hoy. El movimiento puritano, hermanos, como habíamos dicho, nació dentro de la iglesia anglicana, una rama del protestantismo. Sin embargo, los puritanos, sus énfasis teológicos o sus aportes teológicos tenían un contexto. Era la iglesia anglicana que no estaba siendo purificada, todavía mantenía algunos aspectos del catolicismo. Por lo tanto, los énfasis o los aportes teológicos de los puritanos tienen que ver con este contexto. Una iglesia anglicana no reformada. Por lo tanto, los aportes teológicos, sus doctrinas, pueden ser vistas, además, no solamente por los escritos de cada puritano que escuchemos, por ejemplo, sino de ellos nacen las confesiones, o las confesiones más importantes, digámoslo así, en Europa. La mayor de ellas es la Confesión de Westminster en el año 1646. Pero revisemos algunos aportes o algunos distintivos teológicos de los puritanos que nuestra confesión de fe respalda o hereda. En primer lugar, un distintivo teológico es la soberanía de Dios en la salvación. La soberanía de Dios en la salvación. ¿Recuerdan cuando hablamos la semana pasada de los cánones de Dort, donde los seguidores de Arminio, los remonstrantes, presentaron al gobierno de los Países Bajos 5 enseñanzas que se oponían a la soberanía de Dios en la salvación y más bien defendían el libre albedrío del hombre, el hecho de que el hombre está en la capacidad, a pesar de ser una persona caída, para ser salvo mediante la fe. Los puritanos estuvieron bien instruidos en estas doctrinas que dejaron los cánones de Dort, que luego fueron resumidas en los 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia. Los puritanos estuvieron bien instruidos en los cánones de Dort, por lo que su teología entonces fue heredera de estas enseñanzas. Pero hermanos, llegó un evento importante en la historia del puritanismo donde la soberanía de Dios en la salvación como doctrina se profundizó y se hizo algo que debían defender con mayor precisión en sus escritos. En el año 1633, la Iglesia de Inglaterra coloca como arzobispo de Canterbury, en Inglaterra, a William Laud. Este hombre, William Laud. ¿Quién fue William Laud? Bueno, él fue un promotor del arminianismo. Fue un arminiano, pero también fue un promotor del arminianismo. Es con él que se crea, por ejemplo, el hecho de que los pastores tenían que estar a 5 millas o vivir a 5 millas de su congregación para que no tengan ninguna comunión con ellos. Y bueno, hubo otras leyes que permitieron o no permitieron a las iglesias independientes congregarse como debían hacerlo. William Laud entonces fue un arminiano y un promotor del arminianismo. Así que esto trajo una guerra teológica en Inglaterra, donde los puritanos tenían que luchar con el arminianismo, tenían que luchar con el libre albedrío del hombre o la doctrina del libre albedrío del hombre. Hermanos, esto hizo que los puritanos desarrollaran más profundamente la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación. ¿En qué consiste la soberanía de Dios en la salvación? En el hecho de que Dios salva por su pura voluntad. Él es soberano en la salvación. Él no espera la respuesta del hombre para que te salve. Él te salva por su pura voluntad. Y también defendieron la caída o la depravación total del hombre, el cual implica que el hombre perdió su libre albedrío en la caída de Adán, por lo que está incapacitado para ser salvo o para salvarse a sí mismo por medio de sus méritos o por medio de sus obras. Así que estas enseñanzas se ven con mucha claridad en las confesiones. Pero finalmente, algo muy importante de los puritanos que nosotros heredamos y que debemos aprender de ellos, es que a pesar de que
los puritanos dejaban la salvación en las manos de Dios por su pura voluntad, en la soberanía de Dios, ellos no le restaron importancia a la enseñanza bíblica de que el hombre debe arrepentirse y creer en el Evangelio. Porque hay una caricatura que se le hace a esta doctrina. Cuando nosotros decimos que Dios es el único que salva y que Él es el único autor en la salvación, entonces algunos dicen, bueno, entonces esperemos que Dios salve, ¿no? Porque si Él salva y el hombre no tiene ninguna incidencia en su salvación, entonces ¿para qué predicamos el Evangelio si Dios es el único que salva? ¿Para qué predicamos el Evangelio? Esa es una caricatura que se le hace, una burla que se hace a nuestra doctrina. Pero hermanos, los puritanos también creyeron en el hecho de que el hombre es responsable también de su salvación, porque si él no cree ni se arrepiente, irá a condenación eterna. ¿Y esto qué produjo? De que los puritanos fueron excelentes y perseverantes en su labor evangelizadora. Ellos, los puritanos, tanto en Inglaterra y luego en América, fueron grandes misioneros y predicadores itinerantes y plantadores de iglesias. Podemos decir que los puritanos fueron los que promovieron con mayor énfasis el evangelismo, los puritanos. Y esto en consonancia con la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación. Así que esto en primer lugar, el primer distintivo de los puritanos fue un mayor énfasis en la soberanía de Dios en la salvación. En segundo lugar, otro énfasis importante es la espiritualidad y piedad profunda de ellos. ¿Cómo no puede ser, hermanos, que esto sea así si muchos de sus hermanos, muchos de estos reformadores, en la época de María la sanguinaria, ellos dieron su vida? Muchos reformadores dieron su vida, murieron de forma terrible, fueron torturados de forma terrible. Y muchos tuvieron que dejar sus casas, sus familias, para irse de Inglaterra, para no morir ellos ni su familia. Obviamente esto debía producir una fe y una piedad más profunda. Una fe y una piedad más profunda. Y además, si la salvación es por gracia, hermanos, y si Dios es el único que salva, y nosotros no tenemos ninguna incidencia o ningún mérito por el cual somos salvos, Dios me salvó por pura gracia, eso debía producir una vida rendida al Señor Jesucristo y una devoción personal intensa. Una devoción personal intensa. Los puritanos, si por algo nosotros conocemos a los puritanos, es por su piedad profunda, por su espiritualidad, por su santidad destacable. Y por supuesto, si tú lees los escritos de los puritanos, para nuestra época, muchos de sus escritos parecen radicales. Pero hermanos, ellos verdaderamente vivieron así. Ellos verdaderamente vivieron así y nos dejaron bastantes escritos. Se produjo abundante literatura espiritual gracias a ellos. Gracias a ellos. Por eso el movimiento puritano es recordado en mayor medida como un modelo de piedad genuina y sobresaliente. Así que eso también es un distintivo puritano, la espiritualidad y piedad profunda. En tercer lugar, otro aporte teológico o énfasis doctrinal de los puritanos fue la recuperación del día del Señor. La recuperación del día del Señor. Esto lo estudiamos cuando estudiamos los mandamientos. Los puritanos, hermanos, batallaron por recuperar el día del Señor. Ellos dieron a Inglaterra el domingo inglés. Un historiador que básicamente estudió el puritanismo sostiene que la esencia de este sabatismo o la esencia de esta doctrina del Día del Señor puritano era la convicción de que el cuarto mandamiento, tal como nosotros lo hemos enseñado, el cuarto mandamiento es una ley moral perpetua que se originó con la creación y es anterior a la ley mosaica. ¿Recuerdan cuál es el cuarto mandamiento? Guardarás el día de reposo.
aquí hay dos posiciones históricas. Algunos dicen, pero el día de reposo ya se abolió con Cristo. Nosotros creemos que no. Si está dentro de los 10 mandamientos, es una ley perpetua. La ley moral es perpetua. Y además, no se inició con Israel, se inició en la creación. Se inició en la creación. Por lo tanto, dice Patrick Collinson, un historiador, era la convicción de que el cuarto mandamiento es una ley moral perpetua que se originó con la creación y es anterior a la ley mosaica. Se creía que el reconocimiento del domingo como el día del Señor cristiano era un mandato divino y apostólico, no una tradición eclesiástica. El sabatismo, que es lo que también se llama a esta doctrina del Día del Señor, el sabatismo también implicaba la convicción de que el día entero debía reservarse para el ejercicio público y privado de la religión, sin dedicar tiempo al trabajo, la ociosidad o la recreación. ¿Cuántas horas tiene un día? 24. Y si nosotros llamamos al domingo el día del Señor, entonces no tiene que ver con unas cuantas horas en la iglesia. Tiene que ver con el día del Señor, el cual cuando estudiamos el cuarto mandamiento dijimos que esto implica 3 deberes fundamentales. Deberes públicos, como lo que estamos haciendo ahora, deberes privados y asuntos de misericordia y necesidad. Asuntos de misericordia y necesidad. Esos son los 3 deberes en general que se pueden realizar en el día del Señor. Así que, ¿quiénes recuperaron esta doctrina del Día del Señor? Los puritanos. Los puritanos. Los puritanos escribieron mucho sobre el Día del Señor llamado el Sabbat cristiano. Y por supuesto esta doctrina nuestra confesión la recoge. Nuestra confesión la recoge. Así que en tercer lugar vimos la recuperación del Día del Señor como un distintivo puritano. En cuarto lugar, otro distintivo puritano es un énfasis en el matrimonio y la familia. El matrimonio y la familia. La ética puritana del matrimonio consistía en no buscar una pareja a la que amar apasionadamente en este momento, sino más bien a alguien a quien amar firmemente como nuestro mejor amigo de por vida y después proceder con la ayuda de Dios a hacer precisamente esto. Hermanos, los puritanos, en sencillas palabras, devolvieron el valor al matrimonio que se había perdido en la época. Devolvieron el valor del matrimonio por lo que se había perdido en la época. Además, en contraste con la tradición católica romana, donde ellos valoran el celibato. ¿Qué es el celibato? El hecho de no casarse nunca, ¿no? Sino dedicarse supuestamente ellos para siempre al Señor. Bueno, en contraste a la tradición romana, donde el celibato es visto como algo necesario para alcanzar la verdadera santidad, esto hizo que el matrimonio para el catolicismo romano sea algo secundario. Pero los puritanos enseñaron que el matrimonio no era lo segundo mejor que Dios tenía para ofrecer, sino lo mejor que Él tenía para ofrecer, el matrimonio. El matrimonio, lo mejor que Él tenía para ofrecer. Esto se ve claramente, por ejemplo, en lo que sucedió con Lutero. Lutero casi toda su vida, por ser monje, no se había casado y en los últimos años de su vida recién se casa, oponiéndose totalmente a las doctrinas romanas. Pero no solamente, hermanos, le devolvieron el valor al matrimonio, el lugar que le corresponde al matrimonio en las Escrituras y a los ojos de Dios, sino que también se dio un énfasis a la crianza de los hijos. La ética puritana de la crianza consistía en educar a los hijos en el camino que debían seguir, cuidar juntos sus cuerpos y almas y educarlos para una vida adulta sobria, piadosa y socialmente útil. Hermanos, el cuerpo está compuesto por cuerpo y alma. Los puritanos se preocupaban de sus hijos no solamente por sus cuerpos, que lo comúnmente sucede hoy por hoy, que es solamente preocuparse por el alimento y ya,
Bueno, los puritanos consideraron no solamente el cuerpo, sino el alma, porque el alma es inmortal, el cuerpo vuelve al polvo. Así también los puritanos valoraron y le dieron énfasis al culto familiar diario, al culto familiar diario. Ellos celebraban el culto familiar diario en familias, mañana y en la noche, 2 veces. Así que los niños eran criados en el temor y la disciplina del Señor. Así que en resumen, 2 importantes temas acerca de este principio, acerca de este tema de la familia y el matrimonio. Dieron el valor que le correspondía al matrimonio, pero también le dieron valor a la crianza. El resultado de ello fueron que se celebren todos los días, en cada hogar, el culto familiar o el altar familiar. Algo, hermanos, que lamentablemente nuestra cultura no nos ha enseñado ni hemos heredado directamente. Pero si queremos reformarnos, debemos esforzarnos por tener estos cultos familiares todos los días en la casa. Sería importante eso, hermanos. En algún momento vamos a profundizar en este tema. Pero bueno, ¿de dónde nace el hecho de darle importancia al matrimonio, de amar a tu esposa, de valorar a tu esposa, de que la esposa se someta al esposo y lo respete? Del puritanismo. Le devolvieron el valor a esas verdades. ¿Y de dónde surge la ética puritana para criar a los hijos en el temor, la disciplina del Señor, en tener cultos familiares todos los días, en que cada día se lea la Biblia en casa, que se canten himnos? ¿De dónde surgió ese énfasis de los puritanos? Y en quinto lugar y último, otro de los principios o aportes teológicos de los puritanos que heredaron de Calvino exactamente, fue el principio regulador de la adoración. El principio regulador de la adoración. ¿Qué es esto? Bueno, el principio regulador de la adoración significa que en el culto a Dios, en el culto público, como lo que tendremos en unos minutos, en el culto público solamente se debe hacer aquello que Dios ha mandado, nada más. Aquello que Dios ha mandado en su palabra. ¿Cuáles son estos elementos? Lo veremos en su momento, pero básicamente es la lectura de la palabra, la predicación de la palabra, las oraciones y el canto público. Nada más. No hay lugar en el culto público a las danzas, porque no es bíblico. No hay lugar en el culto público para, como antes decía, para testimonios, porque no forma parte del culto público, ni ningún otro aspecto de la oración pública. Los ejemplos que vemos en el Nuevo Testamento de un culto público, vemos precisamente ello: la predicación de la palabra, la lectura de la palabra, la oración, los cantos congregacionales y, por supuesto, la celebración de los sacramentos. ¿Cuáles son los sacramentos? Son 2: el bautismo y la cena del Señor. Se tienen que celebrar. Entonces, ¿qué es el principio regulador de la oración? Básicamente, celebrar en el culto aquello que solamente Dios ha mandado. Que solamente Dios ha mandado. Hay otra posición que es contraria a esta, que se le llama el principio normativo, que básicamente consiste en que si Dios no dice nada en contra de esto, entonces es permitido. Por ejemplo, en la Biblia se niega, o en la Biblia hay alguna objeción para que hayan danzas en el culto. No hay ninguna objeción, ¿sí? No, en ninguna parte dice que haya danzas, o en ninguna parte se niega o se prohíbe las danzas. Entonces ellos dicen, no se prohíbe, así que hay que hacerlo. Pero nosotros decimos, no, hay que hacer solamente lo que está escrito, nada más. No inventar algo más ni añadir algo adicional. Y esto, por supuesto, fue en contraste con la iglesia anglicana. Porque la iglesia anglicana, aunque surgió de la Reforma, ellos mantuvieron prácticas litúrgicas que heredaron del catolicismo romano, ¿no? Del catolicismo romano. Los puritanos veían todo esto, todo el culto público de los anglicanos o del catolicismo romano. Ellos vieron a esto la adoración inventada por los hombres y, por tanto, una ofensa a la pureza del culto público, y una ofensa a la pureza del culto que también es bíblico. Ellos creían que Dios debía ser adorado solo de la manera que Él mismo había revelado
sin añadidos humanos. Por ello, ellos tienen un énfasis claro en la predicación fiel de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. En ese tiempo rondaba lo que es el libro de la oración común, donde las iglesias tenían que someterse a decir las palabras exactas que la iglesia anglicana había escrito en este libro. Así que las iglesias independientes se sentían obligadas a hacer esto. Bueno, ellos dijeron no vamos a hacer algo más porque la escritura es clara cuando habla solamente de hacer lo que la Biblia enseña o lo que Dios ha revelado en su palabra. Así que, ¿cuáles fueron los énfasis de los puritanos? Bueno, la predicación fiel de la palabra de Dios, la predicación expositiva de la palabra de Dios. La predicación tenía un único lugar que consiste en convertir el alma, alimentar y sustentar a las ovejas. Y además, algo muy importante que los puritanos dejaron es que la vida del predicador debe irradiar la realidad de lo que predica. La vida del predicador debe irradiar la realidad de lo que predica. Y finalmente, la oración y el estudio sólido de la Biblia son básicos para una predicación eficaz. Todo lo que nosotros conocemos acerca de la predicación, la necesidad de la oración, del estudio sólido de la Biblia para predicar, una clara armonía entre lo que se enseña y lo que se vive, esto nace del puritanismo. Esto nace del puritanismo. En conclusión, hermanos, y para terminar, ¿cuáles son los 5 aportes teológicos o distintivos o énfasis de los puritanos que en nuestra confesión hereda y como Iglesia Bautista también heredamos? En primer lugar, la soberanía de Dios en la salvación, un énfasis en la soberanía de Dios en la salvación. En segundo lugar, una piedad profunda o una espiritualidad profunda, que básicamente es una santidad profunda. En tercer lugar, la recuperación del día del Señor como un mandato divino, como una ley moral perpetua. En cuarto lugar, un énfasis al matrimonio y a la familia, al matrimonio y la familia que tiene que ver con crianza y los cultos familiares diarios. Y finalmente, el principio regulador de la adoración, el principio regulador de la adoración. Hermanos, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Tenemos solamente unos minutos. ¿Alguna pregunta para terminar? Con respecto al punto del principio regulador, en cuanto a acerca de hoy en día, mejor dicho, antiguamente las iglesias cristianas reformadas también respetaban recitar los credos en el culto público. Y eso quisiera que explique un poco más. Si es bíblico como tal, en los cultos públicos, recitar los credos en la iglesia como parte de la adoración, porque también tiene sustentan con fundamento bíblico, ¿no? Acerca Claro. de por qué es bíblico y por eso lo practican, como una, también para identidad con la teología histórica, para Sí. que los hermanos recuerden, ¿no? Todo el momento en el culto público, lo que profesan creer. Pero quisiera que explique un poco. Bueno, básicamente mientras que el credo o lo que se profese sea algo sustentado bíblicamente, es algo que se puede enseñar o se puede celebrar o dirigir, ¿no? a medida que este credo sea bíblico. Tiene un lugar específico, ¿no? Aunque no es un elemento del principio regulador de la adoración, pero puede ser incluido. De repente antes de la lectura de la palabra o después de un cántico, puede ser incluido, aunque no es un elemento, no es un elemento, porque la Biblia no habla directamente de recitar credos, pero sí habla de la verdad, de predicar la verdad, de enseñar la verdad. Y sabemos que enseñar la verdad no implica leer meramente la Biblia, sino que significa explicar la verdad. Y dentro de esa definición de explicar la verdad se encuentran los credos, ¿no? Los catecismos que también se utilizan. Así que tiene su lugar, aunque no es un elemento de la adoración. Es un elemento, sería opcional si la Es iglesia, opcional, exacto. si la iglesia está de acuerdo, a los ancianos, Ujú, tomarlo en cuenta en la parte de la oración, en la ujú, liturgia, que claro, se tome en cuenta. hay libertad, claro. Cuando decimos elementos de la adoración, son elementos obligatorios que se tienen que hacer, ¿no? Como la predicación, la lectura, la oración, los cánticos,
Algunos añaden las ofrendas, pero bueno, en un momento llegaremos a ese punto. Pero los elementos son los que obligatoriamente se debe celebrar, los sacramentos, la cena del Señor y el bautismo. Pero algo que no es elemento es algo opcional, ¿no? Pero que no es añadido como un elemento a la altura de estos, ¿no? Porque ahí ya quebramos el principio regulador, sino que es un elemento, un añadido para fortalecer un elemento en particular, ¿no? Así que eso sería. Hermano. Sí. Mm. Claro. Ujú. Exacto. Sí. El principio regulador nos protege de la sociedad misma, ¿no? Porque aquellos que no sostienen el principio regulador de la oración tienen mucha libertad para hacer bastantes cosas en el culto público. E incluso el principio regulador de la adoración también regula cómo debemos adorar. Es decir, qué alabanzas cantar, qué himnos cantar. No todos los himnos son bíblicos o son precisos. Hay himnos que son ambiguos. ¿Qué significa esto exactamente? ¿No? Pero lo importante es, e incluso la forma de cantarlo, ¿no? La forma de cantar también debe ser conservadora o tradicional, según los principios bíblicos. Porque algunos le dan énfasis a los instrumentos, por ejemplo. Nosotros creemos que los instrumentos solamente es un acompañamiento y que aquel que debe cantar ni siquiera es el que está delante, sino la congregación es el principal cantante, por así decirlo. Entonces, dentro del principio regulador, en cada parte podemos expandirnos, ¿no? En la predicación, en la lectura, en los cantos, cómo debemos cantar, de qué forma debemos cantar, qué cantar. Todo debe ser evaluado bajo el principio regulador. Repito, si no tenemos el principio regulador de la oración, tenemos mucha libertad para hacer lo que uno piense, lo que queremos. Algunos ven hasta cine en el culto público, otros traen géneros musicales al culto para cantar, y así. ¿Ah? O teatros en el culto también, y así, o elementos como imágenes y cosas así. Entonces, si nosotros tenemos el principio regulador de la oración, vamos a mantener la pureza del culto público, que básicamente significa qué es lo que Dios ha dicho que solamente se debe hacer, ¿no? ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Lo único que se debe hacer, ¿no? No sé qué. Sí, creo que la Biblia misma lo dice, siervos inútiles somos, hacemos únicamente lo que Dios nos manda, no tenemos iniciativa para hacer lo que nosotros queramos o pensemos que sea mejor, ¿no? Creo que tenemos muchos ejemplos en cuanto a personas que quisieron tener iniciativas y hacer más de lo que Dios pedía y terminaron muertos, como Nadab y Abiú, por ejemplo, que presentaron fuego extraño, fuego que Dios no había mandado. Tal vez para ellos eso era una excelente adoración, una excelente forma de adoración, pero era algo que Dios no había mandado. ¿Y qué sucedió? Murieron fulminantemente, ¿no? Sí. Lo vemos también, por ejemplo, en Abraham, cuando Dios le dice, sal de Ur de los Caldeos a la tierra que yo te voy a mostrar, ¿no? Que era Canaán. Hubo hambre en Canaán. Dios había prometido que él tenía que mantenerse en Canaán, que Dios lo iba a sustentar, pero hubo hambre en Canaán y él decide bajar a Egipto, ¿no? Dios no le había dicho no bajes a Egipto, pero en Egipto había comida. Dios le dijo vete a Canaán, ¿no? Pero él baja a Egipto y en Egipto suceden cosas terribles, como que se llevan a su esposa. ¿No? Somos siervos inútiles y hacemos únicamente lo que Dios nos manda. Amén.
Así es, hermano. Y bueno, cuando lleguemos al tema del principio regulador, nos va a ayudar a ver por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? ¿Por qué cantamos lo que cantamos? ¿Por qué evitamos cosas? ¿Por qué dejamos de hacer cosas? Por ejemplo, recuerden que el culto público siempre se deben celebrar los días del Señor. Y dentro del principio regulador de la oración no añadimos, por ejemplo, lo que conocemos como los especiales, ¿no? Porque el principal cantante del culto público es la iglesia y no 2, 3 personas adelante. Así que hay muchas cosas que vamos a considerar, que vamos a ver cuando tratemos el tema del principio regulador de la oración. Así que por ahora son esos distintivos, el cual nosotros heredamos de los puritanos. Hermanos, vamos a quedarnos hasta ahí. La próxima semana vamos a iniciar ya a hablar directamente de la teología bautista, que vamos a considerar básicamente la historia bautista, como nace, por ejemplo, en la primera iglesia. Vamos a ver la historia de la primera confesión de fe y la segunda confesión de fe, que es la que vamos a estudiar directamente. No sé si me va a tomar una semana, espero que sí. Pero bueno, ahí vamos avisando. Hermanos, vamos a orar. Póngase de pie un momento. Algunos lo he visto doblando su cuellito. Así que oremos un momento para prepararnos para el culto público, hermanos, para adorar al Señor con corazón, con alegría, con reverencia. Oremos, hermanos. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, por lo que nos enseñas, nos permites experimentar, Señor, conocer, porque no queremos hacer más allá de lo que tu palabra enseña. Nuestro propósito con estos estudios, Señor, es someternos a tu palabra. Y no creemos, como iglesia local, como iglesia de casi 20 miembros, no creemos que tenemos toda la verdad, ni que de aquí existe alguien que recibió una revelación directa de Dios para saber qué debemos hacer, sino que tú has dejado en la historia de tu iglesia enseñanzas, doctrinas, los cuales las verdaderas iglesias se han sometido y la han guardado. Y tal es la pureza de esta doctrina, que tú has preservado estas doctrinas a lo largo de la historia. No has permitido que en algún momento de la historia se hayan olvidado o se hayan dejado atrás, sino que por tu Espíritu Santo, Señor, tú has permitido que estas doctrinas perseveren, se enseñen en todas las iglesias, se expandan, a pesar de la persecución, a pesar de las torturas, a pesar de muchas muertes que muchos de nuestros hermanos sufrieron por defender la verdad. Señor, nosotros te agradecemos por el legado que hemos recibido, porque estamos, como alguien dijo, sobre hombros de gigantes, hombres dotados por tu Espíritu, bajo tu gracia, que se levantaron para defender las doctrinas, profundizaron las doctrinas, y nosotros, como hijos de ese legado, de esa historia, lo recibimos. Permítenos aprender estas cosas con humildad, para no creer que en nosotros existe la verdad absoluta, sino creer que la verdad tuya, que permanece a ti y a tu palabra, se ha mantenido a lo largo de la historia, y queremos heredarla tal cual, para ser fiel a ti, Señor, para que tu iglesia permanezca fiel y firme en las verdades del Evangelio. Gracias, amado Dios, y permite ahora que te adoremos con corazón sincero, con una conciencia limpia en el culto público. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, nos preparamos para el culto.